luego siguen unos bronquios terciarios de tercera generación o segmentarios, luego se divide de 2 en 2 hasta 9 generaciones y todo eso se llamarían bronquiolos. Después los bronquiolos que tienen menos de 1 milímetro, tiene varios tipos de bronquiolos, y hay todos los días les dirán, ¿no? Terminales, medicos, respiratorios, hay un conducto alveolar y un saco alveolar. Todas esas divisiones, todo eso se llama bronquial. ¿Por qué se le llama árbol? Es un símil con un árbol. Acordémonos de un roble que está aquí, ese tiene un tronco que es la tráquea, luego se va dividiendo en bronquios, en ramas más chiquiticas hasta que termina en las hojas, ¿verdad? La puntica de la hoja sería el alveolo, digamos así. Por eso es el árbol bronquial, haciendo un símil a un árbol. Son las divisiones sucesivas que se llevan a cabo desde la tráquea hasta el alveolo. Y desde los bronquios lobulares, digamos, ya eso queda involucrado dentro del tejido pulmonar. Bueno, entonces, hablemos de los... Profe, el árbol bronquial va de la tráquea hasta ¿dónde? La tráquea ya vamos a verla. Hasta Hasta los alveolos. Bueno, aquí está. Bueno, ¿cuál es la función del sistema respiratorio? Esa era la pregunta también de hoy. ¿Cuál es? La respiración externa. Llevar a cabo un proceso que se llama respiración externa, que consiste en llevar el oxígeno del medio ambiente a la sangre y sacar de la sangre el CO2 al medio atmosférico. Eso es lo que hace la respiración externa. ¿La respiración a las células lo hace el sistema respiratorio? ¿Sí o no? No. La respiración celular no. ¿Quién la hace? El sistema circulatorio que lleva la sangre y los eritrocitos. Respiración interna o celular. No hay función del sistema respiratorio sino del cardiovascular. Aquí tenemos la vía respiratoria inferior. Empieza aquí, termina acá pues, con los pulmones involucrados, el árbol bronquial involucrado en los pulmones. Yo insisto con el... Ahí está entonces el proceso del sistema respiratorio, se llama respiración externa, ya sabemos en qué consiste. Se da a cabo, ¿por qué se lleva a cabo el intercambio gaseoso? Por la ley de los gases, ¿verdad? Que dicen que un gas difunde de un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración. Miremos el ejemplo, el oxígeno a nivel del mar es de 100 milímetros y aquí es como de 60. Entonces obviamente va a entrar a la sangre. El CO2 pues aquí es como de 46 y acá es 40, porque obviamente va a salir de la sangre al alveolo y en el proceso expiratorio lo vamos a expulsar al exterior. Por eso se da el intercambio gaseoso, la ley de los gases. Veanlo ahí está más o menos 40, 46, correcto, 100. Y acá el oxígeno a nivel de los... está más o menos en 40, sí, estaba correcto la cifra. Bueno, el transporte de oxígeno es otra cosa. Eso lo hace la hemoglobina que está en el eritrocito, ¿verdad? Lo mismo que el CO2. Eso se lo lleva a los tejidos y de los tejidos recoge el CO2, ¿verdad? Ya eso lo aprendimos. En la sangre básicamente va en el eritrocito y una parte del oxígeno queda disuelto en la sangre, pero muy poco. Bueno. En la célula, ¿quién hace el proceso respiratorio? ¿Qué organismo? La mitocondria, ¿verdad? Ya ustedes vieron en bioquímica lo que es la cadena respiratoria, los citocromo. Bueno, eso es básicamente, pues, digamos, es la respiración celular. Bueno, hablemos de los pulmones. De los pulmones, ¿dónde se encuentran localizados? Son dos órganos blandos, friables, elásticos, que se encuentran en el tórax, ¿verdad? Están separados de la línea media por las estructuras del mediastino medio, el corazón, y están unidos por los bronquios a la tráquea. Esos son los pulmones, ¿verdad? Los pulmones tienen cada uno una cara externa o cara costal, una cara interna o cara mediastínica y una base o cara diafragmática. Y arriba tienen un ápex o vértice pulmonar. Eso sería un pulmón. Por favor, voy a repetir las caras. Semicono invertido. Cara externa, cara interna y cara inferior o diafragmática o base pulmonar. Y el vértice pues le llamamos el ápex del pulmón. El ápex pulmonar sobresale por encima de la clavícula. O sea, si ustedes se palpan aquí, la puntita del ápex lo tocamos por encima de la clavícula, unos 2 centímetros más o menos. A algunas personas se les sube más. Le dicen, doctora, yo siento como una cosa que se me infla aquí, porque obviamente la pulmonar es normal, en algunos pacientes está un poquito más elevado, pero eso es normal. Bueno, entonces la cara externa de los dos pulmones es similar. En la cara externa de los pulmones se encuentran las impresiones de las costillas. ¿En cuál, profe? En la cara externa se ven las impresiones de las costillas, y por eso se llama cara costal.
El vértice en los dos pulmones también tiene la misma impresión, o sea, de la clavícula y de la primera costilla. La base tiene la misma impresión también, la del diafragma, por eso algunos le llaman a la base la cara diafragmática. Donde se diferencian los dos pulmones es en la cara interna, es diferente, ya lo vamos a ver. Bueno, otra diferencia, el pulmón derecho es más pesado y más ancho que el pulmón izquierdo. Entonces, el pulmón izquierdo, ¿qué decimos? El pulmón izquierdo es de mayor longitud, pero es menos ancho y menos pesado. Como quieran interpretarlo. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Repito, el derecho es más ancho, pero de menos longitud. Pierde en una. El izquierdo gana en una, ¿cuál? Es de mayor longitud, pero es menos pesado y menos ancho que el derecho. ¿Por qué será menos ancho el izquierdo que el derecho? Por el corazón. Por la presencia del corazón, que está más un poquito rotado hacia la izquierda. El corazón es central, pero obviamente el ventrículo se mete más hacia allá y le quita espacio, digamos así. ¿Por qué es más de menor longitud el derecho? Por la presencia del hígado, que es la víscera más voluminosa, que eleva más el diafragma. Ok. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior. El pulmón izquierdo tiene solo 2 lóbulos, el superior y el inferior. Es decir, que en el derecho hay 2 fisuras, la oblicua principal y la horizontal, mientras que en el pulmón izquierdo solamente existe la fisura principal o oblicua. Entonces, diferencia es 3 lóbulos en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo, 2 fisuras en el lado derecho y 1 en el lado izquierdo. Ya sabemos, más ancho, más pesado, menos longitud, y el izquierdo más largo, menos pesado, menos ancho. Sí. Pero recuerda que hay 2 en el derecho y 1 en el izquierdo. Entonces son 2 semiconos invertidos, ¿no? Miren cómo el árbol bronquial se va dividiendo. En el ejemplo del árbol, pues ahí está, se va dividiendo. Miren el árbol bronquial allá a partir de los lobulares y de resto hasta llegar al alveolo, que es el árbol bronquial. Entonces los pulmones son los órganos vitales para la respiración. Son blandos, esponjosos, si ustedes lo tocan así, pues crepita, es muy blando. Tienen elasticidad. Ya les decía que entre los dos pulmones está el corazón, ¿verdad? El mediastino medio, y están unidos a la tráquea por los dos bronquios. Bueno. En el lado izquierdo, el borde anterior tiene una escotadura que se llama incisura cardíaca, lógicamente. En el borde izquierdo. El lóbulo superior del pulmón izquierdo, su parte inferior se llama la língula. Es decir, este pedazo que hay aquí parece una lengua. La parte inferior del lóbulo superior del pulmón izquierdo se denomina la língula. Y eso representa, digamos, funcionalmente, no anatómicamente, el lóbulo medio del pulmón izquierdo, que no existe, ¿no? Entonces, en los libros siempre aparece así. La língula viene siendo como funcionalmente, como si fuera el lóbulo medio derecho, pero ya sabemos que eso no existe. ¿Qué es la língula? Sencillamente, ustedes me dicen, profe, la língula es la parte inferior del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Eso se llama, este pedazo de ahí se llama la língula, parece una lengua, por eso se llama língula. Bueno, ¿qué más? Bueno, esas son las generalidades de los pulmones. ¿Tienes sacapuntas, Andrés? Véanlo ahí. Claramente. Este pulmón es derecho, tiene los 3 lóbulos. Esta es la cisura horizontal, que está arriba. Esta es la cisura oblicua, que está acá. Este es el pulmón izquierdo. Tiene 2 lóbulos nada más, superior e inferior. Bueno, ahí está lo que les decía. En la base pulmonar está el diafragma, por eso le llaman cara diafragmática. Y en el vértice está la primera costilla y la clavícula. Y la cara externa de los dos pulmones, todos tendría impresiones costales. Bueno, tiene entonces los bordes del pulmón, ¿cuáles serían? Un borde anterior, que es este que está aquí, el borde posterior, que es rojo, que va pegado a la columna, y en la base está el borde inferior, en la parte de la base. 3 bordes tiene el pulmón: anterior, posterior e inferior. Ahí tenemos el corazón en la línea media, los separa y están unidos a la tráquea por los 2 bronquios.
Ahí está, vean la representación. Entonces son un semicono invertido. El pulmón derecho pesa, los pulmones pesan en el hombre unos 1.300 gramos. En la mujer es un poco inferior el peso. ¿Por qué? Pues siempre la contextura masculina es de mayor envergadura, de mayor consistencia normalmente, aunque hay mujeres que son más grandes porque los hombres. Bueno, el pulmón cuando un niño pues no ha respirado es de color rojo cereza. O sea, el niño que se murió en el vientre de la madre y nunca respiró, cuando le hacen la autopsia meten los pulmones en agua, ¿verdad? ¿Qué hacen esos pulmones si no abrieron los alveolos? Pues se van al fondo y son como rojitos, cereza. Si el niño se murió pues, y alcanzó a respirar, los pulmones son de color rosado, pero sobre nada en el agua, ¿verdad? El pulmón en el joven pues, es de color azulado y en el adulto viene siendo grisoso con manchas negras por la contaminación ambiental. Los corazones negros. Bueno, ya dijimos, los lóbulos pulmonares en el derecho son 3, en el izquierdo son 2, que es la língula, aquí está. La porción inferior del lóbulo superior izquierdo, se llama la língula. Aquí tenemos los 2 lóbulos pulmonares izquierdos y aquí tenemos los 3 lóbulos pulmonares derechos. Bueno, hablemos de la cara interna de los 2 pulmones. Decíamos que en la cara externa, ¿qué se encuentran los 2 pulmones? Impresiones costales. Correcto, en el vértice de la clavícula y la primera costilla y en la base. Los diafragmas, las presiones de los diafragmas, por eso le llaman cara diafragma. Bueno, lo que es diferente en los 2 pulmones es la cara interna o cara mediastínica. Vamos a ver las diferencias. Sí, los películas. Esta es la cara interna. Me refiero, si este es el pulmón derecho y este es su cara interna, digamos la columna está aquí, ¿no? Si este es el pulmón izquierdo, lo estoy viendo así, el borde posterior es rectilíneo, el anterior sí es más oblicuo. Bueno, en la cara interna de los 2 pulmones, en la línea cerca de la línea al borde posterior, en la parte cerca al borde posterior se encuentra lo que se llama el ilio pulmonar. Te recuerdo del semestre anterior que era que se llamaba ilio. El ilio son todas las estructuras que entran o salen de una víscera, ¿verdad? Yo les ponía siempre el ejemplo Izquierdo te llevo un buen. Derecho. ¿Verdad? ¿Qué es el pedículo? El palito pero si yo le arranco el palito a la ciruela, queda un huequito. ¿Qué es el ilio? El huequito. Entonces definamos el ilio que viene siendo el sitio por donde entran las estructuras pediculares a una víscera. ¿Y qué es el pedículo? Es todo lo que entra o sale de una víscera. En el caso de los pulmones, el pedículo lo conforman una vena, bronquio y arteria. Y las arterias bronquiales, ese es el pedículo pulmonar. Y los huecos por donde penetra el pedículo se llama ilio. No le pongo el ejemplo de la ciruelita para que sepamos lo que es pedículo. Yo el pedículo lo agarro aquí y el ilio, pues obviamente son los huecos por donde se mete el pedículo o por donde salen las estructuras de una víscera. Entonces, el ilio pulmonar está conformado por vena, bronquio y arteria. El pedículo es lo que entra y el ilio es donde entra. Bueno, la vena es inferior en los 2 ilios. El bronquio está encima de la vena en los 2 ilios. La única diferencia es la arteria. Entonces colocamos aquí posición del pedículo en el lado derecho. En el lado derecho, la arteria queda delante del bronquio. En el lado izquierdo, la arteria queda encima del bronquio. ¿Cómo está constituido el ilio en el pulmón derecho? Es decir, la vena es inferior en ambos lados. El bronquio
está superior a la vena en ambos lados. No hay diferencia todavía. La única diferencia que hay es la arteria. La arteria en el lado derecho está anterior o delante, Del bronco. pueden decir del bronquio, mientras que en el lado izquierdo está superior o encima del bronquio. Cualquiera de las dos frases que utilicen está bien. ¿Cuál es la diferencia entre el ilio pulmonar derecho y el izquierdo? Una sola. ¿Cuál? La arteria. ¿Cómo así? En el lado derecho, ¿dónde queda? Anterior o delante del bronquio. En el lado izquierdo, ¿dónde queda? Superior o encima del bronquio. La vena es lo más inferior y el bronquio siempre está encima de la vena. Esa es la característica de los dos ilios. La pleura recorre por la zona de los pedículos y hacia abajo la pleura se engruesa y forma un ligamento de los dos pulmones que se llama ligamento triangular o ligamento pulmonar, como ustedes quieran llamarlo. Es como el mango de la figura esa, que es como una raqueta, ¿verdad? Entonces ahí están las dos diferencias en cuanto al ilio en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. Bueno, ahora vamos con las impresiones que hay en los dos pulmones. ¿Pregunta de eso? Es sencillo, ¿no? En la otra clase yo les pregunto, oye, ¿cómo está dispuesto el ilio o organizado en el lado derecho? Dice, profe, vena inferior, bronquio encima de la vena y arteria está delante del bronquio. Y en el lado izquierdo, vena inferior, bronquio está encima de la vena y la arteria queda encima o superior al bronquio. Ya, eso es lo que tienen que decir. Ahora vamos a hablar de las impresiones que hay en el pulmón derecho, en la cara interna, y las que hay en el pulmón izquierdo, en su cara interna. Vamos con el pulmón derecho. La primera impresión la ubicamos detrás del ilio pulmonar derecho. Detrás del ilio pulmonar derecho, aquí pinto aquí, se encuentra la impresión de la vena ácidos mayor. Eso es por detrás del ilio. Vena Por ácido mayor. Y por encima del ilio está la impresión del callado de la vena ácidos mayor. Ácidos, así se escribe. Detrás, ¿qué queda? El canal de la vena. Y encima, el canal del callado de la vena. ¿Verdad? Vena ácidos mayor. Bueno, entonces dijimos detrás, por encima del ilio. Ahora, por debajo del ilio, aquí se encuentra la impresión o el canal de la vena cava inferior. Y por delante hacia abajo aquí está la impresión cardíaca de la aurícula derecha, de la corazón derecho. Impresión cardíaca. Repitamos. ¿Qué impresiones hay del lado derecho por detrás? ¿Qué hay detrás del ilio? Impresión o canal de la vena ácido mayor. Por encima del ilio, el callado de la vena ácido mayor. Por debajo del ilio, canal de inferior, canal, impresión de la vena cava inferior. Y por delante y hacia abajo del ilio, impresión cardíaca. Ya eso es el lado derecho. Vamos por el lado izquierdo. Hacemos la misma metodología. Por detrás del ilio izquierdo, ¿qué se encuentra? El canal de la aorta descendente o aorta torácica. ¿No me puede repetir? Por Vamos por detrás. el pulmón izquierdo. Impresiones de la cara interna del pulmón izquierdo. Detrás del ilio izquierdo. Impresión de la aorta descendente. Por encima, impresión del callado de la aorta. ¿Qué vasos salen del callado de la aorta? Que aquí salen 3 impresiones. Por eso, Subclavia. tronco arterial brachiocefálico, subclavia izquierda y cadavia primitiva izquierda. Y por delante y hacia abajo del ilio pulmonar izquierdo se encuentra la fosa cardíaca del pulmón izquierdo. Por debajo. Por debajo, por delante y hacia abajo. Fosa cardíaca. ¿Ya? Eso es en el lado izquierdo. ¿Verdad? Entonces, vamos a repetir. ¿Qué elementos o qué impresiones van a ustedes a identificar en el pulmón izquierdo? Detrás del ilio, ¿qué encuentran? Impresión de la aorta. De la aorta descendente. Encima del ilio, Callado de callado la de los 3 aorta. vasos que salen de él. Y por delante y hacia abajo, Fosa cardíaca. fosa cardíaca, que es la impresión del ventrículo izquierdo que se mete hasta allá, pero forma una gran fosa cardíaca. Acá se llama impresión cardíaca y a aquel lado le dicen fosa cardíaca. Bueno, esas serían las impresiones más importantes. Hay otras que las vamos a ver aquí. Entonces, este dibujo es cara interna del pulmón derecho, el que está acá,
y cara interna del pulmón izquierdo. Ya saben que la base, el vértice y la cara externa tienen las mismas impresiones. Lo que es diferente es la cara interna. ¿Qué es diferente? El ilio y sus impresiones. Bueno, figuren, si no han dibujado, tomen una foto y lo hacen más bonito, lo hacen en su cuaderno. Cuando yo les pregunte en la próxima clase, pues todos deben saber eso. Pásame la foto entonces. Así como hicieron hoy, espero que ninguno falle, ¿verdad? Hay algunos que me medio patinaron por allá, pero espero que la próxima no falle ninguno. Porque pues la idea conmigo pues, es que todos, absolutamente todos, pasen a su próximamente sin ningún problema, porque van a tener problemas con esta materia. Obviamente el que se eche a las montañas y se duerma, nada podemos hacer con él. Bueno, volvamos aquí con la de Profe. Sí, yo le tomé foto. Sí, todo. Suscríbete a mi canal. Está las de castellano. Sí. No las creé yo, pero están. La que uno antes, los dos primeros. Entonces aprendan el dibujo de la cabeza. A ver si ganamos plata. Yo me suscribí. Que yo subo todas las histologías, pero yo no grabé histología, pero yo pago. Bueno, ahora hablemos de lo que se llama segmentación broncopulmonar. Consuelo, si quieres te paso a mi canal porque lo subo. Les habíamos dicho que el pulmón derecho tenía 3 lóbulos, ¿verdad? Superior, medio, interior, y que el izquierdo tenía 2 lóbulos. Bueno, resulta que esa no es la división funcional de los pulmones. Los pulmones tienen unas unidades más pequeñas que se llaman segmentos broncopulmonares. ¿Qué es un segmento broncopulmonar? Entonces te dicen, profe, es una unidad funcional que tiene su propia vena, bronquio, arteria, parénquima pulmonar, y ahí se lleva a cabo el proceso de la respiración, el intercambio gaseoso. En esa zona segmentaria se lleva a cabo lo que es el proceso de la respiración. O sea que no son los lóbulos las unidades, sino son anatómicas, pero las unidades funcionales que tienen su propio parénquima, vena, bronquio y arteria se llaman segmento broncopulmonar. En el lado derecho hay 10 segmentos broncopulmonares. 3 para el lóbulo superior, 2 para el lóbulo medio y 5 para el lóbulo inferior. En el lado derecho son 10 segmentos broncopulmonares, 3, 2 y 5. En el lado izquierdo son solamente 8 y son distribuidos de igual manera, mitad 4 para el lóbulo superior y las otras mitades, otros 4 para el lóbulo inferior. O sea, en el lado izquierdo los segmentos son 8, 4 y 4. Entonces vamos a describir la segmentación del pulmón derecho. Hacemos el dibujo del pulmón derecho. Lo deben también ustedes hacerlo como una cosa natural y como parte de su estudio, ¿no? No es que yo no sé dibujar, carrete, esto no necesita ser pintor ni ser Leonardo da Vinci. Entonces siempre representen los pulmones así como lo pintado yo acá. Entonces tenemos el pulmón derecho, cisura oblicua y cisura horizontal. Entonces te van poniéndole todos los nombres, ¿no? Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Vamos con el lóbulo superior del pulmón derecho. El lóbulo superior del pulmón derecho se divide en 3 segmentos broncopulmonares. Apical. ¿Verdad? El que está más arriba, El apical. el apical, y trazamos una línea perpendicular en donde nos divide esto en anterior y posterior. Entonces serían apical, segmento anterior y segmento posterior. Ahí están los 3 del lóbulo superior del pulmón derecho. Les había dicho que el lóbulo medio tenía 2. ¿Cómo los dividimos? Hombre, el profe les traza un tajo con el bisturí, pero le traza en parte asimétrica, ¿no? El segmento que queda hacia la línea media, hacia el mediastino, se llama segmento medial o interno. Y el que queda hacia afuera, lateral o externo, también le dicen algunos libros, ¿no? Es el mismo nombre. Ahí tenemos los 2. Vamos con el lóbulo inferior. Pues obviamente los lóbulos tienen forma de pirámide y siempre tienen un ápex y una base. Entonces dividimos la parte superior del lóbulo, Anterolateral. ese se llama segmento apical. Y la base tiene varios segmentos. El que va pegado al borde posterior, todos se llaman basales. Tenemos el que se llama basal posterior. El que va pegado más lateral es que a la costilla, o sea, la parte más convexa, y el basal lateral. Y el que está pegado a la fisura oblicua es el basal anterior.
Entonces hacemos la cara interna que no lo hemos hecho, lo hacemos aquí. Recuerden cómo se hace Anterior. la cara interna. Este es el borde posterior. Aquí pues pintamos el pedículo. Entonces hay otro segmento que queda aquí, ¿no? En la zona interna, en la parte media. Este segmento, esta es la cara interna, se llama basal medial. O sea que en esta gráfica no puedes poner este segmento porque esto es de la parte externa, ¿no? Basal medial. Son 5, vamos a contarlos a ver. ¿Cómo se llaman los del lóbulo inferior? Apical, basal posterior, basal lateral, basal anterior, y volteo el pulmón y miro su cara interna. Aquí en la parte media, basal medial, segmento basal medial, 5 segmentos. Vamos a repetirlo. Anotamos en el lóbulo superior cuáles: apical, anterior y posterior. En el lóbulo medio anotamos cuáles: lateral o externo y medial o interno. Y en el lóbulo inferior anotamos cuáles: Apical, apical, posterior, basal lateral, anterior y basal medial. Entonces es la división en el lado derecho. Entonces, ¿cuántos segmentos apicales hay en el pulmón derecho? 10. Dos. Apicales. Dos. Uno en el lóbulo superior y uno en el lóbulo inferior. Entonces, en la práctica, ustedes tienen que ponerle el nombre completo. Por ejemplo, este segmento, ¿cómo se llama? Siempre tienen que decir la palabra segmento broncopulmonar apical del lóbulo superior del pulmón derecho, porque les preguntan ¿y cómo se llama? Segmento broncopulmonar apical del lóbulo inferior del pulmón derecho. Si ustedes ponen aquí segmento apical, le ponen aquí segmento apical, sacan 0, no vale nada. Porque tienen que decir que el lóbulo es, ¿de acuerdo? Entonces acostúmbrense. La palabra es segmento broncopulmonar de tal lóbulo de tal pulmón. Si no es así, no están haciendo nada. Vamos con el lado izquierdo. Bueno, los segmentos en el lado izquierdo serían el primero, el de arriba se llama segmento ápico posterior. Por debajo de él tendremos el segmento anterior y la língula la partimos en dos. Superior e inferior. Entonces se llama segmento lingular. No vayan a decir la língula superior y la língula inferior. Língula es una sola cosa. Esa parte se llama segmento lingular superior. Y el de abajo, segmento lingular inferior. No vayan a decir língula superior y língula inferior porque eso les saldría malo, ¿no? Eso no se llama língula, son las dos cosas. Segmento broncopulmonar lingular. Ahí están los 4. Entonces, ¿cómo se llaman los 4 segmentos en el lado izquierdo? Ustedes tienen que especificar. Si les preguntan aquí, no vayan a poner segmento broncopulmonar apical, porque no se llama apical. ¿Cómo se llama? Ápico posterior. Les cuento, ¿no? Hay apellidos compuestos y acá pasa lo mismo. Gutiérrez de Piñeres no son 2 apellidos, uno solo. Fernández de Castro, Ladrón de Guevara, es un solo apellido. Entonces acá pasa lo mismo. No es lo mismo apical que ápico posterior. Bueno, vamos con el lóbulo inferior. Son 4 segmentos. Entonces, el primer segmento pues, se llama igual. ¿Cómo se llama? Segmento broncopulmonar apical. Este que está pegado aquí al borde posterior, pues sería el basal posterior. Este que está aquí sería lo mismo que en aquel lado, el basal lateral. Miren la diferencia. Este segmento que está aquí es una esquina. Es decir, ¿verdad? Esta es la cara externa y aquí está la cara interna. Entonces este segmento es una esquina. Tiene un pedacito aquí y un pedacito acá, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a dibujar con rayas horizontales y lo metemos hasta acá. Y es el mismo segmento. Entonces, este segmento se lo preguntan por la cara interna y por la cara externa. Ponen aquí una pitica y ponen aquí otra pitica. ¿Son 2 segmentos? No, es el mismo. Y tienen que ponerle el mismo nombre. ¿Cómo se llama este segmento? Basal anteromedial o anterointerno. Cualquiera de las 2 palabras es correcta. Anteromedial o anterointerno. Segmento basal anteromedial y son 4. 1, 2, 3 y 4. Basal anteromedial. Así como aquí hay un ápico posterior, este no es, se llama basal anteromedial y tiene que tener la palabra completa. Si no la ponen, vuelvo y le digo yo, en un quiz, le pueden poner aquí en la cara interna este segmento de este lado. Y acá se lo ponen acá y es la misma respuesta. Segmento basal anteromedial del lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Bueno. Entonces anoten eso, ya hicieron el dibujito, esto sería cara interna. Yo no, porque yo ponía M. Yo les dieron esa práctica todavía no. Ponía A.
Ponía A de arteria, ponía M de músculo, ponía H de hueso. Entonces borramos para ver la Pero diapositiva. me decían, Bueno, preguntas de segmentación. Ok, está claro. Bueno, si ya vieron la práctica todavía se facilita más eso. O sea que esta clase ya está súper aprendida. Tienen que apoyarse en los otros temas que de pronto de respiratoria superior, pulir un poquito más de los detalles. Pero ya ustedes están más o menos bien en lo que respecta, ¿no? Tienen una buena información, ya han aprendido lo que necesitan. ¿Y ahora sí borro? Sí. Bueno. Entonces vamos a decir verdad. Bueno, antes de pasar a la diapositiva, vamos a ver el árbol bronquial. Entonces, el árbol bronquial es casi lo mismo, ¿no? Tenemos la tráquea. ¿Qué es la tráquea? Es un conducto que está formado por unos anillos cartilaginosos que tienen forma de C, ¿verdad? Un armazón de tejido conectivo y por detrás tienen un músculo traqueal. La tráquea se extiende desde la laringe hasta la vértebra T4, T5. En este sitio la tráquea se divide en los dos primeros bronquios que tiene, ¿no? Se llaman bronquios primarios o de primera generación. Y tienen una característica morfológica y es esta, ¿verdad? Yo generalmente les digo, ¿cómo es la configuración del bronquio derecho y el izquierdo? Ponemos la mano derecha así y no se nos olvida. Decimos, el bronquio derecho es corto, ancho, vertical, tiene casi la dirección de la tráquea. ¿Y el izquierdo cómo es? Largo, horizontal y más estrecho. Bueno, entonces, un cuerpo extraño, ¿a qué pulmón se va en el 95-98%? La mayoría de las veces se va al lado derecho, pero puede irse al lado izquierdo. La mayoría de los cuerpos extraños que una persona trae, que le va alguna cosa, el 98% de las razones anatómicas, ¿no? Es más fácil que caiga aquí que se vaya para allá. Entonces, la estadística dice eso. ¿Por qué razón se va más al lado derecho? Profe, porque tiene una configuración. El derecho es más grande, más ancho, es corto y es casi vertical, diferente al izquierdo. Okay. Entonces, el sitio donde se divide la tráquea es como el nombre de la compañera, ¿no? Se llama la carina, ¿verdad? Es el sitio donde se divide la tráquea en bronquios principales, el derecho y el izquierdo. Entonces, los bronquios de primera generación se les llama primario derecho, pulmonar derecho o fuente derecho, que es el mismo nombre. Ustedes le pueden preguntar en el examen, hay varios árboles bronquiales, una pitica aquí, tienen que escribir bronquio pulmonar derecho o bronquio primario derecho. Y este bronquio primario izquierdo luego. Una vez se formaron los bronquios primarios, vienen los bronquios secundarios, ¿verdad? O lobulares. En el lado derecho son tres bronquios lobulares, ¿verdad? El lobular superior derecho, el lobular medio y el lobular inferior. ¿Por qué son tres lobulares en el lado derecho? ¿Por qué? Porque son tres lóbulos. Bueno, y el del lado izquierdo, ¿cuántos bronquios va a dar? Dos. El lobular superior y el Inferior. Y el lobular inferior. Listo. Ahora vamos con esa es la segunda generación. Bronquio secundario lobular. Entonces, si usted le preguntan este bronquio, usted tiene que poner bronquio, el mejor nombre es lobular superior izquierdo. Y este, bronquio lobular inferior izquierdo. Lo mismo que en el lado derecho. Lobular superior derecho, lobular medio derecho y lobular inferior derecho. Así se llaman el árbol bronquial. Y los tienen que identificar en las mesitas esas, esos tienen un número ahí, ¿verdad? Viene la tercera generación. Los bronquios lobulares originan los bronquios de tercera generación o segmentarios. Por ejemplo, el bronquio lobular superior derecho, ¿cuántos bronquios me da? Tres. ¿Qué se llama? Lo mismo que el segmento. Es decir, hay un segmentario apical, hay un segmentario anterior y un segmentario posterior. Vamos con el lobular medio. ¿Cuánto da? Dos. Da dos y se llaman ¿cómo? medial y lateral. Bronquio, no, la palabra bronquio segmentario medial, bronquio segmentario lateral. Y acá salen los cinco, ¿verdad? Bronquio segmentario basal. Este de acá arriba, bronquio segmentario apical del lóbulo inferior derecho, bronquio segmentario basal posterior, basal lateral, basal anterior Y basal medial. y basal medial. Exactamente. Así se llaman los bronquios. O sea, el árbol bronquial tiene exactamente la misma nomenclatura. Y en anatomía,
vamos a ver bronquios, no bronquiolos. El que ponga bronquiolo, bronquiolo lobular superior derecho, está diciendo tremenda mentira. Los bronquiolos, ¿qué son? Son tubos de menos de 1 milímetro que no tienen cartílago, que tienen una lámina propia muy delgada. Entonces, se divide, después de los bronquiolos terciarios vienen los cuaternarios, ¿no? O subsegmentarios. Ahí ocurre un proceso denominado dicotomización, es decir, se dividen de 2 en 2 hasta 25 generaciones a llegar al alveolo. Se van poniendo más delgadito hasta que llegan al alveolo. Entonces, en anatomía les enseñamos hasta el bronquio segmentario, desde los subsegmentarios y los bronquiolos y todo lo demás, es un papel de histología. Repito, bronquiolos son tubos que tienen menos de 1 milímetro y que lo ven con el microscopio. Si ustedes le preguntan en el anfiteatro y ustedes ponen la palabra bronquiolo, se tiraron la pregunta porque eso no es bronquiolo. Bueno, y eso es el árbol bronquial. Preguntas del árbol bronquial. Entonces, ¿cómo se clasifica el árbol bronquial? Entonces, ustedes en anatomía dicen, bueno, bronquios primarios o pulmonares, secundarios o lobulares y terciarios o segmentarios. Y hay unos subsegmentarios, luego vienen 9 generaciones de divisiones de 2 en 2. Por ejemplo, los subsegmentarios, la primera generación que salen de a 2. Y ese que salió de a 2, hasta que finaliza, como en el árbol, en el alveolo, en la puntica de la hojita del árbol, es el alveolo, digamos, esa sería la división de los bronquios. A partir de los subsegmentarios se dividen de 2 en 2, vienen 9 generaciones, creo que después de la generación 16 se forman los bronquiolos. Después los bronquiolos se dividen otras tantas veces más hasta llegar al bronquiolo terminal respiratorio propiamente dicho, el conducto alveolar y el saco alveolar. Eso es de histología. Bueno, ahora sí miremos la diapositiva. ¿Borro eso ahí? Bueno, ustedes hagan un dibujo más bonito y lo tienen para estudiar. Entonces, ojo, ¿no? En el parénquima pulmonar ven segmentos broncopulmonares. A ustedes les pueden preguntar un bronquio pegado con el pulmón ahí, ¿no? Por ejemplo, un bronquio lobular, un bronquio segmentario, si lo disecan bien se puede preguntar ahí, pero si le preguntan el árbol bronquial solo, pues es mucho más fácil. Bueno, aquí están las diapositivas, para que vean que los dibujos que le hice yo son útiles, son importantes. A los japoneses les gusta muchas veces, pues, darme un dibujito, un esquema, que me manden una de tercera dimensión, porque lo entiendo más así. Bueno, entonces aquí vemos claramente, ¿este pulmón es izquierdo o es derecho? Izquierdo. ¿Por qué me dicen que es izquierdo? La arteria está encima del bronquio y se ve la impresión de la aorta y del callado en el espacio. ¿Y este es izquierdo o es derecho? Derecho. Ajá, primero, ¿por qué? ¿La arteria está dónde? Al lado. No, delante. La anterior. El bronquio. Y se ve la impresión de la vena ácido, del callado cardíaco y la de la vena cardíaca. Aquí están los 3 lóbulos, este es derecho, aquí están los 2 lóbulos, ese es izquierdo. Y en ambos vean las impresiones corporales. Ahí está, miren, este está encima y este está delante de la. Los 3 lóbulos, la cesura horizontal, la oblicua y la oblicua. Esta es la língua, este pedazo de aquí, ¿verdad? Las impresiones ya las manejan. Esta es la del tronco arterial brachiocefálico, la de la carotida primitiva izquierda, la de la subclavia, la del callado, la de la aorta torácica y la fosa cardíaca. Esta es la impresión diafragmática en el lado. ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde está la flecha esa? ¿Cómo es esto? El marco de la raqueta. La liga. No, esto mismo, se llama acá también el mismo nombre. Ligamento triangular o ligamento pulmonar. Eso es pleura que está reflejada ahí. Estas son las impresiones en el lado izquierdo, ¿verdad? Ahí están todas. Y aquí están las del lado derecho. Miren cómo está la distribución. Ya ustedes anotaron eso. Este está adelante, este está por encima. Ahí está. Ahí está lo que anotamos en el dibujo. El que no copió, pues si edita la diapositiva, ahí están topados los apuntes perfectamente. Hay algunas otras impresiones, por ejemplo, la esofágica, la ponen por detrás de del pulmón derecho, por detrás de la ácidos. Vean ahí. Esas son secundarias que se pueden ver, no las que yo les mostré son las que siempre se ven. Eventualmente pueden ver otras.
La esofagia, mira, aquí la muestra. Por favor, que no está en el lado izquierdo. Y ellos utilizan los tricos y le dicen no base, sino cara diafragmática. Vean aquí la relación de los nervios. Entonces acá. En el lado izquierdo, el nervio vago va posterior al ilio, mientras que el nervio frénico va anterior al ilio. Miren la aorta aquí. El callado, su paso, ahí están. Y aquí están las del lado, la vena cava inferior, la vena ácido, el callado del ácido. Y aquí nos muestran el tronco brachiocefálico y la vena cava superior más arriba. Se pueden ver. Sí, otra vez nos muestran, otra vez nos repiten y nos repiten, para que no se nos olviden. Dice pulmón es derecho o izquierdo. Derecho. Está anterior. Y aquí está al revés esto, ¿verdad? Pusieron la vena allá arriba y pusieron la arteria acá abajo. Esa es la diapositiva. ¿No? Y ese sí es verdad. ¿Ese es derecho o izquierdo? Izquierdo. Y no nos equivocamos en eso. Vean el árbol bronquial, ¿verdad? La tráquea, los bronquios primarios. Aquí se llama pulmonar derecho, pulmonar izquierdo, lobular superior derecho, lobular medio, y todo este es lobular inferior. ¿Verdad? Luego vienen los bronquios subsegmentarios, luego hay 16 divisiones, vienen bronquiolos, los bronquiolos son terminales, respiratorios propiamente dicho, conducto alveolar y saco alveolar. La unión de varios alveolos forman un asilo pulmonar, que es eso que se le llama. Eso es histología, ¿no? De todas maneras, yo se lo menciono, pero eso es clase de histología. Bueno, listo, eso sería la clase. Vamos a revisar a ver si se la aprendieron o no. Eso fue lo del surfactante de ayer. Sirve o no, o lo despachamos de aquí para que se vaya al otro lado. Pero sabes, oye, yo me preguntó ayer, ¿por qué piensas tú que no se puede poner surfactante antes de las 24 semanas? Y yo como que, los apuntes están tomados. Entonces, por mi lógica le dije, así me mando gallo, porque no tienen los alveolos desarrollados. Me dijo que era así, era por eso. Y yo, pues puta, soy una bestia, marica. En una radiografía, antes nos mandaron a hacer eso, ¿no? En una radiografía divida y me dice cuáles son los segmentos broncocomunales. Mira, ya ahí está ese trabajo, se lo ponemos antes, nos mandamos a la radiografía. Bueno, vamos a ver si de verdad aprendieron algo o no. Vamos a ver con el compañero. Usted, dígame el nombre de eso completo. ¿Cómo se llama? Sí, sí. ¿Estuvo acá en la clase o no? Ajá. Sí, segmento broncocomunal sigue. Ajá. Te falta. ¿Del lóbulo superior de quién? Ahora sí, repítelo. Eso es correcto. Bueno, vamos con la compañera de aquí. Dime el nombre de ese. Segmento. Pulmonar también. Mira tu dibujo si quieres. Anterior, va bien. Del lóbulo medio no. ¿Del lóbulo qué? ¿Del lóbulo superior sigue? Repítelo nuevamente. Bueno, raíz. Eso es correcto. Vamos con usted. ¿Cómo se llama este de ahí rojo? Este. Dile el nombre. Segmento. Correcto. Eso es excelentemente correcto. Usted. ¿Cómo se llama este segmento? Usted. Eso es excelente, correcto. Este es el lóbulo medio. A ver, usted, ¿cómo se llama este segmento? Segmento broncopulmonar medial del lóbulo medio. Correcto. Del pulmón derecho. Así se llama. Vamos con la compañera. Usted, dígame cómo se llama
Si quiere, mire el dibujito que hizo. Viene y ahora le estoy preguntando ese que está ahí. ¿Cómo se llama ese? Correcto. Correcto. Más bien, segmento broncopulmonar, lingular superior, dijiste, completa la frase. No. Ya dijo lingular. ¿De qué lóbulo? Superior. ¿De qué pulmón? Repite nuevamente. No. Lingular superior del eso es correcto. La compañera que está al lado. ¿Cómo se llama este? Segmento broncopulmonar lingular inferior del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Correcto. Así lo tienen que escribir y así lo tienen que decir. Bueno, excelente, ¿verdad? Y entonces parece que sí se lo enseñé bien. Por ahí está al revés. Entonces no me salgan en la otra que yo no me sé eso, profesor. ¿Por qué? Tengan confianza en ustedes mismos. Ustedes van a ser mis médicos y yo quiero que ustedes yo no me conformo con que vaya a tener un mal médico, yo quiero que todos sean mis médicos, ¿verdad? Si yo llego a tener que me va a hacer una broncoscopia aquí el doctor, miércoles, tengo un cuerpo por allá y me va a llevar cirugía y va a sacar una endoscopia en el segmento apico posterior, porque me alegro que el doctor acá, yo me preguntaba, yo esto fue mi alumno, neumólogo, ¿verdad? Me alegro de eso porque para eso estamos acá, yo no estoy solo, estoy para enseñarlos, ustedes van a hacer. En cambio, como dijo Gilberto, y que por ustedes no me dejo atender, por el grupo selecto que usted diga, yo primero leo los nombres y si está el grupo selecto no me dejo atender. Los mejores médicos de la ciudad, casi todos son egresados de aquí, los más destacados son orgullosamente. Bueno, este es el pulmón derecho, está como rotado aquí. Este es el pulmón derecho. Vamos a ver con el compañero usted. Este que tiene el número 6, démele el nombre. ¿Usted? Inferior. Segmento, sigue. Ajá. ¿No te oigo? No, pues segmento. ¿Segmento qué? Empieza. No. ¿Cómo es la palabra que uno empieza para nombrarlo? Todos tus compañeros lo han dicho. ¿Segmento qué? ¿Cómo? Segmento broncopulmonar sigue. Apical sigue. Del medio. Bueno, vuelve y repite. Bajemos nuevamente. Empieza nuevamente. Segmento broncopulmonar, apical, del lóbulo inferior. Sigue. ¿Qué más? Repítelo nuevamente. ¿Del lóbulo qué? ¿Del lóbulo qué? Ajá. Correcto, bien. La compañera que está aquí, ¿usted? ¿Cómo se llama el segmento número 10? Ese es el pulmón derecho. No, esa es la cara interna del pulmón derecho. Mira tu dibujo si quieres, pon el nombre. Dígale el nombre, empiece, segmento. No, empiece, segmento. Creo que sí por la línea, la fisura horizontal, va arriba. Okay. Sigue. Repítelo nuevamente. De izquierda. Del lóbulo superior. Eso es correcto. Bueno, ya veo que ya está aprendiendo. Entonces, miren que tienen que aprender y soltarse, que no tiene nada del otro mundo. Ya suéltelo. Veamos más gráficas. Yo creo que todos ustedes en las diapositivas ahí se ponen aquí tarea y se ponen a mirar. ¿Cuál es? Miren allí, miren que hay varias gráficas. Por ejemplo, ¿este cuál es? El 4. ¿Es el lóbulo medio? ¿El 4 cuál es? Y bueno, Lateral. por cuál diapositiva vamos. Segmento Pero ponga el nombre completo. Vamos por la 78. Ay, son 126, mira. Vamos por la 53, perdón. Segmento broncopulmonar. Mediano. Lateral. No existe lóbulo medial. Segmento broncopulmonar. ¿Cómo se llama el lóbulo del pulmón derecho?
Lateral. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón derecho? ¿Cómo se llama? Ajá. Interno, ¿ves? Medio. Ah, Para ti medio es lo mismo que medial. ¿Medial qué es? Eso es el semestre pasado. Medial lo interno, lo que está cerca de la línea media. Medio qué es? Lo que queda en la mitad entre dos cosas. Es lo mismo medial. Si tú pones medial, segmento broncopulmonar lateral del lóbulo medial. Está malo, eso es mentira, no existe lóbulo medial, existe lóbulo medio. Bueno, entonces, objetivo cumplido. Con repaso de aborto. Ahí están los bronquios, para que ustedes lo identifiquen, y aquí están todos los segmentos. Por ejemplo, este segmento número 5 de todo el curso, ¿cuál es? Este es el pulmón izquierdo. Ningular inferior. Ningular inferior. Del lóbulo Exactamente, ahí se ve clarito. ¿Y este que está aquí cuál es? anterior. El anterior, correcto. Ya saben que no tienen que ponerlo, ¿no? Siempre segmento broncopulmonar. ¿Verdad? Bueno, ahí está lo que le decía de la tráquea, mide 12 centímetros, se extiende desde la laringe hasta la T5, donde la carina es la división de la tráquea. Los dos bronquios tienen esta característica, ¿no? No la voy a repetir, ya ustedes me dirán, tampoco me pregunto, ¿cuál es la característica con la morfología de los dos bronquios? Aquí está el árbol bronquial. Véanlo ahí. ¿Cómo se llama este bronquio? Primario. Ese bronquio pulmonar derecho. No, este. Ah, Pero déjenme el nombre, a ver. Bronquio. No es lobular. Eso sí, como es bronquio. ¿Cementario qué? Superior. No, pero ¿cuál? Apical, ¿qué más? Bronquio cementario apical del lóbulo superior del pulmón derecho, pero aquí estamos hablando de bronquio, no de cemento. ¿Y este que está aquí, que después, este cómo se llamaría? ¿Bronquio qué? ¿Pero bronquio qué? Segmentario, ápico posterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Perfecto, ya. No tenemos que identificar bronquio, la tráquea, la carina, los bronquios primarios, los bronquios secundarios y los bronquios segmentarios. Esa es la tarea. los segmentarios son terciarios. Vean aquí, entonces, ¿qué es un bronquiolo? Van de la generación 9 a la 16, la división que les dije que es ustedes. Y los bronquios subsegmentarios van de la cuarta a la novena generación. Ya cuando van de la novena a la 16, ya tienen menos de 1 milímetro de diámetro. Recuerden, es un bronquiolo. Tubo de menos de 1 milímetro sin cartílago con lámina propia, para que sepan eso. No, pero ya 60. Bronquiolo es menos de 1 milímetro. 126. 60 de 126. Ajá, por eso. Estamos cerca. Vean cómo es el epitelio, ¿verdad? Cuando se entra el polvo, que la piel no lo logran colocar. Aquí hay moco que se pega y las cilias lo van elevando, y nosotros cuando tragamos deglutimos eso o expectoramos y sacamos toda la contaminación que se va ahí. Tienen la división de los bronquios, ahí están. Y ahí todos los días les dirán a ustedes los bronquioles. Yo no voy a preguntar eso. Los alveolos, los vacinos, ahí los árboles bronquiales otra vez. Ahí los árboles bronquiales otra vez para que lo identifiquen. Verlos ahí otra vez. La respiración está regulada por un centro que hay en el tallo central, en el bulbo. Hay un centro arnéusico y otro neumotáxico. Miren el intercambio gaseoso, ya de eso hemos hablado. Bueno, ventilación pulmonar o ciclo respiratorio, ¿qué es eso? Es lo que va de una respiración a la otra, ya lo habíamos dicho. Tiene el ciclo respiratorio de la ventilación pulmonar tiene dos fases. La de entrada de aire, ¿cómo se llama? Inspiración, algunos le dicen inhalación, y la de la salida del aire, exhalación o expiración. La palabra que más se usa es inspiración y expiración. Eso es ventilación pulmonar o ciclo respiratorio, ¿verdad? Ya sabemos que la inspiración es que ingresa el oxígeno y la expiración es que sale el CO2. Frecuencia respiratoria es el número de veces que respiramos en un minuto. Lo normal es de 12 a 20, ¿verdad? Cuando tenemos más de 20 hablamos de una taquipnea, cuando tenemos menos de 12 una bradipnea, pero ya eso lo van a ver ese mismo día.
Y en los pulmones tenemos varios volúmenes y capacidades. El método que se utiliza para estudiar a los pulmones funcionalmente se llama espirometría. Y obtenemos estas curvas, ¿no? Espirometría. Vean cómo se hace. Se le pone un gancho en la nariz, el individuo se pone a soplar en diferentes. Uno le manda a hacer varias maniobras para tomarle esos volúmenes pulmonares. Veanlo ahí. ¿Cuántos volúmenes tenemos en los pulmones? Bueno, les cuento. Los volúmenes que hay son los siguientes. El volumen que nosotros respiramos normalmente, ¿verdad? Yo estoy aquí respirando, eso se llama volumen corriente. Es la cantidad de aire que tenemos en un ciclo respiratorio, ¿verdad? Lo que entra y lo que sale son 500 centímetros cúbicos. Resulta que yo después de haber inspirado normalmente, por ejemplo, yo aquí, inspiré normalmente, yo puedo hacer un esfuerzo y forzar hasta donde más puedo y inflar los pulmones hasta su máximo. Ese volumen de aire que va de una inspiración normal a una inspiración forzada, miren cómo se llama, volumen de reserva inspiratoria, ¿verdad? Lo que va de una inspiración normal a una forzada. ¿Cómo se llama, profe? Volumen de reserva inspiratoria. De reserva. Reserva inspiratoria. Y bueno, te prestaba atención, estoy dormido. Reserva inspiratoria. No te escuché. La gente reserva inspiratoria. Volumen de reserva inspiratoria. Lo que va de una inspiración normal a una inspiración forzada. Ese volumen que entra se llama así. Bueno, lo contrario. Yo expiro normalmente aquí, ¿verdad? Yo hago una expiración aquí, pero cuando hago la prueba me dice, pero bote más aire, usted puede. Yo boto hasta donde ya no pueda colapsar más el tórax ni los pulmones. Ese volumen de aire que yo saco con un esfuerzo respiratorio de una expiración normal a una expiración forzada, se llama entonces aquí volumen de reserva expiratoria. Y vamos con lo último. Ese volumen que queda dentro de los pulmones, después de haber hecho una expiración forzada, se llama volumen residual. En resumen, los pulmones tienen ¿cuántos volúmenes? 3. El de reserva expiratoria, el corriente, el de reserva expiratoria y el que queda en los pulmones, el residual. La suma de todos los volúmenes se llama capacidad pulmonar total. Capacidad pulmonar total es la suma de esos 4 volúmenes. Y hay una cosa que se llama capacidad vital. ¿Qué es la capacidad vital? Es lo que va de una inspiración forzada a una expiración forzada. Uno le dice al paciente, tome el aire que más pueda. Le da el aparatico, ahora sople hasta donde más pueda. Cuando ya no pueda más, ese volumen que suma estos 3 volúmenes, o sea, de una inspiración forzada se llama capacidad vital. Y suma 3 volúmenes. El de reserva inspiratoria, el corriente y el de reserva expiratoria. Eso lo van a ver en otro semestre cuando vean fisiología. Por ahora sepamos que hay 4 volúmenes y qué es la capacidad pulmonar total y qué es la capacidad vital. Veanlo ahí. Y bueno, las pleuras ya sabemos que es una serosa, una que reviste el pulmón y otra que reviste la pared, la dietal, que es la que duele, digamos así. Hay una cavidad pleural, ¿no? Miren en la inspiración lo que sucede, cuál es el proceso, se contrae, el diafragma se aplana, los pulmones se insuflan, el tórax se ensancha. Y en la expiración, pues el diafragma se eleva, los pulmones se retraen elásticamente pues, y el aire sale. Eso lo van a ver en fisiología, lo que es el proceso de ventilación. Ahí está cuánto vale, eso no se lo voy a preguntar ahora, solamente que se tenía cuántos volúmenes tienen los pulmones y qué capacidad de importancia tiene. Ya eso lo vimos, por qué ocurre el intercambio gaseoso, ya vimos la presión, la ley de los gases. Ahí está la explicación de la presión de los gases a nivel del mar. ¿Dónde hay mayor presión de oxígeno? ¿Aquí en Bogotá o aquí? ¿Cómo así? No, aquí está 100. Bogotá tiene menos presión de oxígeno. Por lo tanto, se ensanchan los eritrocitos. Las personas tienen poliglobúria y en Bogotá por la altura porque necesitan más volumen de eritrocitos para transportar. La Chaco es de cachete colorado y eso porque tiene más sangre, porque tiene menos oxígeno a la disposición. Bueno, ya eso lo mismo. Preguntas. Bueno, entonces hasta aquí es el parcial. Yo espero
que continúen así, que por lo menos las preguntas de anatomía, pues yo pienso que deben tener un acierto de 80 a 90%. Manuel en medianoche. No, menos de eso no hay. O sea, lo que yo he visto, mi pronóstico es que las preguntas de anatomía lo van a acertar, algunos en 100%, pero la mayoría entre el 80 y el 90% de las 20 preguntas. O sea, de 16 a 18 preguntas buenas, de una, dos o tres malas, el que estudia bien